¿Qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar la limpieza del cuerpo de aceleración en una Suzuki Vitara con motor 1.4 Booster Jet. Antes de iniciar con el servicio, asegúrate de tener las siguientes herramientas y materiales: destornillador de punta plana, limpiador de cuerpo de aceleración y una microfibra. La cubierta del motor entra a presión, solamente está sujeta por 4 orificios en la parte inferior, así que solamente hay que tirar de ella. Listo. Ya que removimos la cubierta del motor, vamos a ubicar el cuerpo de aceleración, el cual se encuentra aquí justo en la parte trasera. Es ese que está ahí. Para eso vamos a ayudarnos de nuestro desarmador. Vamos a aflojar esa brazadera. Muy bien, ya que la aflojamos lo suficiente, ahora vamos a retirarla. Y aquí está el cuerpo de la mariposa del cuerpo de aceleración. Igual, para poder trabajar mejor, vamos a retirar esta abrazadera para poder sacar toda esa manguera. Y ahí ya quedó libre para poder acceder. Muy bien, ahora el siguiente paso es abrir el switch, presionarlo 2 veces. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es presionar el pedal del acelerador a fondo, dejarlo presionado para que se abra la mariposa del cuerpo de aceleración. En este caso, como yo estoy trabajando solo, me voy a apoyar con este tubo para presionar el pedal de acelerador. Pero si ustedes tienen a alguien que los ayude, es mucho más sencillo. Como ven ahí, yo dejé presionar el acelerador y vamos a ver el cuerpo de aceleración. Se alcanzan a ver ahí, la mariposa ya abrió. Ahora lo siguiente va a ser limpiar el cuerpo de aceleración. Para eso vamos a necesitar un limpiador de cuerpo de aceleración como este y un paño o una microfibra limpia. Ahora el siguiente paso es solamente tomar nuestro limpiador de cuerpo de aceleración y rociarlo en la microfibra. Y el siguiente paso es comenzar a limpiar todo el cuerpo de aceleración. Ya está saliendo sucio. Seguir limpiando lo mejor posible. Muestra toda la suciedad, todo alrededor. Vean, así quedó la microfibra después de limpiar el interior del cuerpo de aceleración. Ahora que ya retiramos el tubo del acelerador, vemos que ya se cerró la mariposa. Entonces el siguiente paso es realizar la limpieza del cuerpo de aceleración por la parte exterior. Ahora el siguiente paso es tomar nuevamente nuestra microfibra, colocar limpiador del cuerpo de aceleración y ahora vamos a tallar la parte externa, así en forma circular, igual la mariposa y lo que podamos limpiar de la parte exterior. Limpiamos muy bien, lo mejor posible. Y así es como queda el cuerpo de aceleración una vez que terminamos de limpiarlo. Ahora solo vamos a esperar un par de minutos a que se seque completamente el producto. Bien, ya que se secó el producto, ahora sí el siguiente paso es colocar nuevamente la manguera del intercooler, que es la que conecta el cuerpo de aceleración con este tubo de aquí.
Primero colocamos este extremo y ahora este extremo. Si ven, aquí en esta parte tiene un tope, asegúrense de que la manguera quede totalmente pegada en ese tope y de este lado que también quede pegando aquí a este borde. Y ahora sí, solamente hay que ajustar las abrazaderas. Y ahora solamente hay que colocar la tapa del motor. Como ven, tiene estos postes. Esos 4 postes es donde vamos a colocar la tapa. Solamente entra presión. Pues aquí nomás buscamos este primero, segundo, tercero y cuarto. Y bien, y ahora solo hay que darle marcha al vehículo. Como vemos, se encendió y no tenemos ninguno de los de check engine, lo cual indica que no se nos desprogramó el cuerpo de aceleración. Como ven, ahí están las revoluciones abajo de las 1000 revoluciones. Y no tenemos ningún ruido extraño que se esté acelerando o que se nos apague el vehículo. Muy bien, eso ha sido toda mi parte. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse para que les pueda seguir trayendo más videos como estos. Saludos. Muy bien, vamos a dar una vuelta para ver qué tal quedó. Ven, como vemos, el motor ya tomó su temperatura de operación normal. No tenemos ningún testigo encendido. Todo se siente muy bien. Incluso podría decir que la sensación del acelerador es como si fuera un poco más ligero. Quizás es un efecto placebo, no lo sé, pero pues ahí está, quedó todo funcionando correctamente.